Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración de fuentes. Hoy nos vamos a centrar en San Pío X, un papa, fíjate, con un origen sorprendentemente humilde. Sí, sí, Me viene a la cabeza esa imagen, ¿no? Giuseppe Sarto, un niño campesino allí en el Véneto, yendo descalzo a la escuela. Y ese niño, bueno, acabó siendo papa. exacto. Y esa procedencia es fundamental, yo creo, porque hablamos del primer papa, digamos, de la era contemporánea, que no tenía experiencia previa ni en la curia, la administración vaticana, ni en la diplomacia, nada. O sea que su formación era puramente pastoral. Totalmente pastoral. Párroco, obispo. Y eso, claro, marcó su enfoque. Y los textos que tenemos, estos extractos biográficos, pues nos pintan un pontificado con esa marca, ¿no? Ese lema suyo, instaurare omnia in Cristo. Restaurar todo en Cristo. Ajá. Nuestra idea hoy es ver cómo intentó hacer eso basándonos en las fuentes, en un mundo que él, bueno, sentía que se alejaba de la fe. Pues sí, porque su vida es fascinante. Nace en 1835, el segundo de 10 hermanos. Su madre se empeñó en que estudiara después de que el padre muriera joven. Y de ahí, bueno, capellán, párroco, director espiritual, Un camino muy pegado a la gente. eso es. Luego obispo de Mantua, patriarca de Venecia y finalmente papa en 1903. Y todas las fuentes coinciden. Era un hombre sencillo, muy caritativo, cercano. Y esa cercanía se ve que se tradujo en acciones desde el principio, porque su primera medida, si no recuerdo mal, fue abolir el veto laical con la Constitución Comisum Nobis, ¿verdad? Exacto. Quitar esa vieja costumbre de que las monarquías católicas metieran mano en la elección del Papa. Estaba en la vida espiritual de la gente, corriente. Y ahí, claro, encaja perfectamente su famoso catecismo. Ah, el catecismo de Pío X. Claro. No era solo un libro de doctrina, ¿eh? Era una herramienta pensado para ser súper accesible. Preguntas y respuestas muy claras. Pensemos que era una época con poca formación general. O sea, una respuesta directa a lo que él veía como ignorancia religiosa. Precisamente. Combatiendo la ignorancia religiosa. Me imagino que pensaba en esa gente sencilla que conoció como párroco, y esa misma línea pastoral, supongo, nos lleva a otras cosas muy conocidas suyas, sobre todo lo de la Eucaristía. Sin duda, sin duda. Bajó la edad de la primera comunión a los 7 años, la edad de la razón que se decía. Sí. Y promovió mucho la comunión frecuente, incluso diaria. Y lo interesante es por qué lo hizo. No la veía como un premio para los perfectos, ¿sabes? Ah, mira, qué interesante. Sino como alimento espiritual, como una fuente de fuerza para la vida de cada día, para superar las debilidades. Por eso se le llama el Papa de la Eucaristía. Cambió la práctica de millones de personas. Qué visión tan práctica, ¿no? Enfocada en el día a día. Y también se preocupó por cómo se celebraba la fe. La liturgia, la música. Totalmente. Impulsó el canto gregoriano. Hay un documento suyo muy importante, un motu propio, llamado Trae Sollicitudine, que lo ponía como modelo para la música sacra. Buscaba más solemnidad, entiendo. Solemnidad y participación activa. Y reformó también el breviario, el rezo de los sacerdotes, y puso un énfasis tremendo de verdad en la formación del clero, en los seminarios. Hay una exhortación Aerent Animo, donde lo detalla. Claro. Veía a los sacerdotes como la pieza clave, su ejército para esa renovación que quería. Pero claro, ese enfoque tan centrado en la tradición, en la piedad, tuvo que chocar con las ideas de la época, ¿no? Supongo que ahí entra su famosa lucha contra el modernismo. Así es. El modernismo fue un movimiento complejo, un intento de, reinterpretar la doctrina católica usando la filosofía y la ciencia modernas. Pío X lo vio como una amenaza muy grave, Gravísima. y su respuesta fue dura. Contundente. Publicó documentos clave como el decreto Lamentabili, que condenaba un montón de proposiciones consideradas erróneas, y sobre todo la encíclica Pascendi Dominici Gregis. Ahí analizaba y refutaba punto por punto lo que él consideraba los errores modernistas. Una postura muy firme que, desde luego, marcó su pontificado. Pero no todo fue defensa doctrinal, ¿eh? También impulsó reformas internas importantes. Cierto, cierto. Empezó la tarea ingente de codificar el derecho canónico. Las leyes de la Iglesia estaban dispersas, anticuadas. Fue un trabajo enorme que se terminó después de su muerte. Y la curia romana también. También reorganizó la curia para hacerla más eficaz. Y además fomentó los estudios bíblicos.
Fundó el Pontificio Instituto Bíblico en Roma. Dio mucho impulso a las misiones. O sea, que tocó muchos palos. Sí, sí. E incluso en política italiana, fíjate, suavizó un poco la prohibición del non expedit, aquello que desaconsejaba a los católicos participar en la política nacional. Permitió una implicación mayor en ciertos casos. Entonces, si unimos los puntos, vemos un papa que, partiendo de su experiencia pastoral y ese lema de restaurarlo todo en Cristo, actúa en muchos frentes. Exacto. La catequesis popular, los sacramentos, la liturgia, la formación de los curas, la defensa de la doctrina, la reforma interna, y todo manteniendo esa fama de austeridad personal casi legendaria. Tal cual. Su secretario de Estado, Mary del Val, dijo que fue un papa que impulsó mucho por iniciativa propia. Y esa austeridad se ve hasta en su testamento, ¿eh? Dejó escrito: «Mas sido pobre, viví como pobre y seguro de morir paupérrimo». ¡Qué frase! Resume bien su espíritu, ¿verdad? Totalmente. Falleció en agosto de 1914, justo cuando empezaba la Primera Guerra Mundial, que le angustiaba muchísimo, y lo canonizaron en 1954. Muchas de sus reformas, como la Edad de la Comunión, siguen vigentes hoy. En resumen, yo diría que las fuentes lo presentan como un papa eminentemente pastoral, un reformador movido por esa preocupación ante una sociedad que él veía, secularizarse cada vez más. ¿Y su estrategia fue? Pues reforzar los cimientos. Doctrina clara, piedad centrada en la Eucaristía, un clero bien formado y una liturgia cuidada. Esas fueron sus herramientas. Y quizá, como reflexión final que nos dejan estos textos, en una época de cambios profundos, de crisis de fe percibida, Pío X apostó por la claridad doctrinal y la piedad sencilla como ancla. La pregunta es, ¿qué resonancia tiene hoy esa apuesta? Esa idea de comunicar lo esencial de forma directa frente a la complejidad y los desafíos actuales. Ahí queda eso para pensar.